Mi padre eligió ir de camping en vez de mi boda, así que mi padrastro me entregó en el altar. Su reacción al ver la foto lo hizo volver esa noche. Para que entiendan la situación, mi prometido y yo nos comprometimos hace aproximadamente 5 meses. Como ninguno de los dos deseaba una celebración grande y ostentosa, decidimos realizar nuestra boda en el jardín de nuestra casa, rodeados únicamente de familia y amigos cercanos. Queríamos mantener todo lo más íntimo y personal posible. La fecha elegida era especialmente significativa para nosotros, ya que coincidía con nuestro 4º aniversario de relación. A pesar de ser una ceremonia pequeña, no era viable cambiar la fecha. Teníamos contratos con decoradores y servicio de catering, pero más allá de eso, simplemente no quería acceder a la petición de mi padre para posponerla. La razón de su solicitud me parecía absurda. Mi hermano, su hijo favorito, estaba en la ciudad y había organizado un viaje de campamento para el mismo fin de semana. Sé que suena increíble, pero es exactamente lo que sucedió. La semana anterior a la boda, mi padre me llamó diciendo que no podría asistir debido a una emergencia médica. Era una excusa bastante pobre, pues no podía imaginar qué tipo de emergencia requeriría esperar una semana y no pudiera reprogramarse. Cuando lo presioné, finalmente admitió la verdad. Había aceptado ir al viaje sorpresa de campamento que mi hermano había planeado, el cual coincidía con mi boda. Cualquiera pensaría que la elección era obvia. Sin embargo, para mi padre, el viaje de campamento era prioritario porque mi hermano solo regresa a casa durante un par de semanas al año, y él no quería desperdiciar la oportunidad de pasar tiempo con él. Intentó convencerme de que cambiar la fecha de la boda sería sencillo, argumentando que al ser una ceremonia pequeña, solo necesitaba avisar a algunas personas y hablar con los proveedores. Le expliqué la importancia que tenía esa fecha para nosotros, pero después de conversar un rato, me di cuenta de que era inútil. Ya había tomado su decisión de ir de campamento con mi hermano. No me sorprendió su elección, pues mi hermano siempre ha sido su favorito. Él tiene 30 años, 3 más que yo, y desde pequeño mostró ser muy talentoso, mientras que yo siempre fui una persona común y corriente. Naturalmente, él recibía toda la atención y los elogios, mientras que yo quedaba en segundo plano. En mi juventud sentía muchos celos y, aunque intentaba alegrarme por sus logros, me resultaba difícil porque él era un presumido con un ego desmedido. Era consciente de sus capacidades y toda la atención recibida lo había vuelto muy arrogante. Sinceramente, se comportaba como si fuera un regalo divino para la humanidad. Era insoportable y solía tratarme mal, por lo que nunca tuvimos una buena relación. Me sentí aliviada cuando se fue a la universidad. Mis padres se divorciaron durante mi adolescencia, porque mi madre tuvo una aventura con un amigo de sus años universitarios. El divorcio fue muy desagradable y dejó a todos con un sabor amargo, aunque afortunadamente mi padre aceptó compartir la custodia con mi madre. Para ser honesta, el divorcio no sorprendió a nadie. Lo único inesperado fue la infidelidad de mi madre, pero la separación era algo que todos veíamos venir. Por lo que recuerdo, mis padres siempre estaban discutiendo, y ninguno de mis recuerdos felices de la infancia los incluye siendo felices juntos. Frente a otras personas, durante festividades o celebraciones, fingían ser felices por el bien de la familia, pero era solo una fachada. Había semanas enteras en las que apenas se dirigían la palabra o se miraban, e incluso dormían en habitaciones separadas. Estoy convencida de que, llegado cierto punto, mis padres habían dejado de amarse y continuaban juntos solo por compromiso. Ninguno hizo el esfuerzo por mejorar la situación. Mi madre acabó teniendo una aventura, y aunque no intento justificarla, debo mencionar que mi padre nunca fue una persona fácil de tratar. Durante el periodo de la infidelidad, él atravesaba un momento particularmente difícil en su matrimonio, con peleas casi diarias y había comenzado a beber, lo que empeoraba las discusiones. Un día, mi madre confesó la verdad sobre su aventura y se fue de casa, pero mantuvo el contacto con sus hijos, o al menos lo intentó. Yo era la única que respondía sus mensajes, mientras que mi hermano la ignoraba porque nunca pudo perdonarla. Era comprensible que mi hermano no pudiera perdonarla por engañar a nuestro padre, ya que ellos siempre habían tenido una conexión muy especial desde que éramos pequeños. Para mí era evidente que mi padre tenía un favorito, y aunque lo negaba, sus acciones lo demostraban claramente. Conforme crecimos, mi relación con mi padre fue complicada en el mejor de los casos, y después del divorcio, cuando decidí mantener una relación cordial con mi madre y mi padrastro, noté que comenzó a guardarme rencor y se volvió más distante conmigo. Creo que esperaba que actuara como mi hermano, quien constantemente hablaba mal de nuestra madre y su nuevo esposo. Mi madre se casó con mi padrastro poco después de finalizar el divorcio, y yo fui su dama de honor, mientras que mi hermano ni siquiera asistió. Sin embargo, como ella tenía custodia compartida, mi hermano estaba obligado a pasar la mitad del mes con ella. Se comportaba de manera insoportable durante esas semanas, especialmente porque mi madre no tenía favoritos entre nosotros, y supongo que eso le molestaba porque no podía salirse con la suya con su mal comportamiento. En varias ocasiones, mi padre intentó obtener la custodia total, alegando que mi madre y su esposo maltrataban a mi hermano. Sus acusaciones carecían de fundamento, así que no lo consiguió, y me alegro por ello, porque al menos con mi madre tenía un padre que se preocupaba por mí, y mi padrastro resultó ser una persona muy agradable. Siendo tan joven, me sentía confundida sobre si debería mantener una buena relación con mi madre a pesar de su infidelidad. Con el tiempo, decidí hacer lo que me hiciera feliz, y tener una buena relación con ella me hacía feliz. Me alegro de haber invertido tiempo y esfuerzo en construir ese vínculo y pasar tiempo juntas, porque la perdimos debido al cáncer hace aproximadamente 6 años. Estoy agradecida por todo el tiempo que compartimos y, independientemente de lo que sucedió en su matrimonio, siempre fue una excelente madre para mí, que es lo que verdaderamente importa. Incluso en sus últimos días, mi hermano apenas estuvo presente, aunque al menos la visitó un par de veces, lo que creo le dio algo de paz antes de fallecer. Unos meses después de su muerte, mi padrastro se mudó a otro estado, pero hemos mantenido el contacto. Aproximadamente un año después del fallecimiento de mi madre, mi hermano recibió una oferta laboral en Londres y la aceptó. Vive allí ahora, y regresa una vez al año durante un par de semanas para visitar a nuestro padre, que es precisamente por qué está aquí ahora.
Mi hermano y yo no mantenemos comunicación, pero después de la muerte de mi madre y su partida a Londres, mi padre y yo comenzamos a mejorar nuestra relación. Se disculpó por haber sido frío conmigo, después de descubrir la infidelidad de mi madre, explicando que se sentía traicionado y herido por muchas cosas, lo que lo llevó a comportarse de maneras de las que no se sentía orgulloso. Especialmente conmigo, reconoció que siempre había prestado más atención a mi hermano, descuidándome a mí, lo que resultó en nuestra tensa y difícil relación. Pero expresó su deseo de trabajar en ello, y eso fue lo que hicimos. Durante los últimos años, nuestra relación realmente había mejorado, algo que nunca creí posible. Pensé que las cosas finalmente estaban cambiando, por lo que le pedí que me llevara al altar en mi boda y él aceptó. Era consciente de su apego a mi hermano, pero no me molestaba mientras continuara tratándome bien. Podía ser su hija. Sin embargo, después de los acontecimientos recientes, me di cuenta de que nunca me consideraría verdaderamente una prioridad mientras mi hermano estuviera presente. La única razón por la que se había esforzado en mejorar nuestra relación era porque mi hermano se había mudado a Londres y solo estaría aquí algunas semanas al año. Así que yo era importante para él, pero solo cuando mi hermano no estaba cerca. Las cosas no habían cambiado tanto como yo había creído, y este incidente reciente fue una dura revelación, porque apenas podía creer que mi padre me estuviera pidiendo reprogramar mi boda por un viaje de campamento con su hijo. Entonces hice lo único que se me ocurrió en ese momento. Acepté posponer mi boda. En un impulso, un minuto después de terminar la llamada con mi padre, contacté a mi padrastro para pedirle que me llevara al altar. Admito que fue una acción vengativa, motivada puramente por el deseo de desquitarme. Pero mientras lo hacía, sentía que estaba haciendo lo correcto para mí misma, una forma de darle una lección a mi padre. Mi padrastro ya estaba invitado a la boda, pues como mencioné, es una buena persona, y no tengo ningún problema con él. Además, fue quien más me apoyó durante el funeral de mi madre, así que aunque no hablamos frecuentemente, mantenemos una relación cercana. Cuando le pedí que me llevara al altar, inicialmente se mostró dudoso, consciente de que mi padre estaría presente. Pero finalmente logré convencerlo. No reflexioné mucho sobre ello porque, aunque reconocía que era una acción mezquina, sentía que era merecida, y mi prometido estuvo de acuerdo conmigo, lo cual fue toda la validación que necesitaba. Durante la última semana, mi padre apenas se había comunicado conmigo, y sabía que era porque mi hermano estaba en la ciudad, lo que solo aumentó mi resentimiento. Ayer finalmente me casé y, como era de esperarse, mi padre no asistió. Había mantenido la esperanza hasta el último momento de que ocurriera algún tipo de milagro y apareciera, pero no sucedió. Mi padrastro me llevó al altar. No me malinterpreten, estoy feliz por eso y, siendo mi día de boda, obviamente estoy muy contenta con cómo resultó todo en general. Lo único que salió mal fue que, después de enviarle a mi padre una foto de mi padrastro llevándome al altar, esperaba que se enojara. Pero no había anticipado que tomaría el siguiente autobús de vuelta a casa para hablar conmigo. Eso es lo que sucedió, y me siento mal por todo lo que ocurrió anoche. Le había pedido a una de mis primas que tomara una foto mía con mi teléfono mientras caminaba hacia el altar, y se la enviara a mi padre, lo cual hizo. Él la vio algunas horas después y no respondió, lo que me pareció extraño, pero estaba ocupada con el almuerzo de la boda y otras cosas, así que no le di mayor importancia. Alrededor de las 8 de la noche, cuando los invitados comenzaban a retirarse, mi padre apareció. Mi hermano lo acompañaba y ambos parecían agotados, pero solo mi padre habló, diciéndome que estaba verdaderamente arrepentido por no haber tomado mi boda en serio. Ahora que había regresado, quería que realizara otra ceremonia al día siguiente para poder estar presente y finalmente llevar a su pequeña al altar. Reconoció que había sido muy irrespetuoso al elegir el viaje de campamento y pedirme que reprogramara mi boda, y admitió que mi reacción estaba completamente justificada. Expresó su profundo arrepentimiento, y solo pedía otra oportunidad. Me dijo que no le importaba si nadie más asistía, solo quería otra ceremonia para tener la satisfacción de haberme llevado al altar. Su desesperación por otra oportunidad me molestó, porque me di cuenta de que si no hubiera pedido a mi padrastro que me llevara al altar, probablemente a mi padre no le habría importado tanto. De hecho, le pregunté directamente si habría regresado tan rápido, y se habría comportado igual si no hubiera pedido a mi padrastro que ocupara su lugar, o si no le habría importado. Esa pregunta pareció hacerlo reflexionar, y eso fue todo lo que necesitaba ver. Era evidente que esto se trataba más de su rivalidad con mi padrastro que de preocuparse por mí, así que le dije que me había decepcionado profundamente, y que no realizaría otra boda solo por él. Tuvo su oportunidad y la desperdició, y ahora solo quería algo de paz y tranquilidad lejos de él. Le pedí educadamente que se marchara, pero él se derrumbó y continuó suplicando mi perdón. Llorando, me dijo que realmente lamentaba no haberme dado prioridad. Explicó que simplemente no había creído que seguiría adelante con la boda y que tan pronto como vio las fotos que le envié, él y mi hermano tomaron el primer autobús de regreso. Pero cuando mantuve mi posición de que quería que se fuera porque deseaba disfrutar al máximo mi día de boda, se ofendió y me dijo que estaba siendo cruel, y que no podía tratarlo así por un solo error. En ese momento, me enojé mucho y le dije que si él había podido tratarme mal durante toda mi vida sin una razón válida, entonces yo tenía derecho a hacer esto, especialmente porque él me había dado más que suficientes motivos hasta ahora. Le dije que todo lo que le estaba pasando se lo había ganado completamente. Le pedí que se fuera y le expresé que me alegraba de haber pedido a mi padrastro que me llevara al altar porque, aunque no estábamos relacionados por sangre, al menos él se preocupaba genuinamente por mí, y no solo aparentaba como él lo hacía. Entonces entré en la casa mientras él seguía llorando. Después de un rato, cuando miré afuera, mi hermano y mi padre se habían marchado. Ahora que ha pasado tiempo para reflexionar sobre lo sucedido, me siento algo culpable por lo que dije. Me pesa especialmente haberlo hecho llorar. Soy la mala por haber pedido a mi padrastro que me llevara al altar en lugar de a mi padre, y luego por hacerlo sentir mal por ello. Actualización 1. Después de reflexionar bastante, he llegado a la conclusión de que no tengo nada de qué arrepentirme.
Al final del día, fue mi padre quien decidió pedirme que cambiara la fecha de mi boda para poder ir a un simple viaje de campamento con su hijo. He pasado toda mi vida justificando sus acciones y francamente, estoy cansada de hacerlo. No existe justificación válida para este tipo de comportamiento, y no tengo ninguna obligación de perdonarlo si no quiero hacerlo. Me entristece haberlo hecho llorar, pero sinceramente, creo que existe un límite en el maltrato que una persona puede soportar, y cuando se sobrepasa ese límite, uno se gana el derecho de hacer llorar al otro. Durante mi niñez y adolescencia, hubo numerosas ocasiones en las que lloré por su forma de tratarme. Nunca se lo conté a nadie, ni siquiera a él, y honestamente dudo que hubiera cambiado algo incluso si lo hubiera sabido. Por eso me siento satisfecha con mi decisión de cortar contacto con él. He conversado con mi esposo sobre esto, y él apoya mi decisión. Si no había mencionado su opinión antes era porque no quería que influyera en mi decisión, necesitaba que fuera completamente mía. También hablé con mi padrastro porque me sentía algo culpable por haberlo utilizado como instrumento de venganza contra mi padre. Sentía que le debía una disculpa, pero él me aseguró que no había problema, diciéndome que le bastaba con saber que, después de mi padre biológico, fue en él en quien primero pensé, lo cual es cierto. Lo aprecio enormemente y ambos somos conscientes de ello. Así que todo está bien por ese lado. Y para aquellos en los comentarios que estaban molestos conmigo por usar a mi padrastro, creo que queda claro que él no se siente ofendido. Mientras él esté tranquilo con lo sucedido, yo también lo estoy. Han pasado varios días desde la boda, y mi padre ha intentado contactarme repetidamente, llamándome al menos una vez al día, pero no he respondido. Ni siquiera he abierto sus mensajes porque realmente no quiero saber qué está tratando de decirme. Me voy de luna de miel en un par de días y prefiero mantener mi mente alejada de todo esto por un tiempo. Actualización 2. Mañana partimos de luna de miel con mi esposo. Esta mañana, cuando mi padre llamó, dejé que sonara como de costumbre. Sin embargo, unos minutos después, decidí revisar todos los mensajes que me había enviado hasta ahora. Como mencioné en mi última actualización, ha estado llamando todos los días sin falta desde la boda, en diferentes horarios, pero siempre llamando. No había revisado sus mensajes hasta hoy, y cuando finalmente lo hice, noté que todos transmitían básicamente lo mismo. Aunque estaban escritos de diferentes maneras, el mensaje central era su arrepentimiento y su deseo de arreglar las cosas. Me expresaba que realmente me valoraba y reconocía que no había sido el mejor padre, pero que deseaba una última oportunidad para remediar la situación. También admitió que yo tenía razón en estar molesta, pues le había dado numerosas oportunidades para corregir su comportamiento. Reconoció su favoritismo hacia mi hermano y entendía mi enfado. Como mi único padre biológico vivo, expresó su deseo sincero de ser parte de mi vida y su disposición a hacer lo necesario para obtener mi perdón. Leer estos mensajes me entristeció profundamente porque toda la situación es muy perturbadora. Sin embargo, había decidido que necesitaba distanciarme de él por un tiempo. Después de leer los mensajes, decidí devolverle la llamada. Respondió casi inmediatamente y comenzó a disculparse, pero lo interrumpí para explicarle que solo llamaba para informarle que me iba de luna de miel, y necesitaba que dejara de llamar y enviar mensajes por un tiempo. Le confirmé que había leído sus mensajes y entendía su arrepentimiento, pero necesitaba que se detuviera porque sus constantes disculpas no cambiarían lo sucedido, y solo mantendrían la herida abierta, algo que no deseaba. Le aseguré que yo lo contactaría cuando estuviera lista para hablar, pero por ahora necesitaba que dejara de intentar comunicarse conmigo. Si mis palabras lo lastimaron, no lo demostró en su voz. Simplemente dijo que comprendía y que esperaría a que yo lo contactara nuevamente. Y eso fue todo. Ahora realmente ansío la luna de miel para poder alejar mi mente de todo este drama. Actualización 3. Hola a todos. Estoy en el tercer día de mi luna de miel, y hasta ahora mi padre ha cumplido su promesa. No ha intentado contactarme ni una sola vez. Sin embargo, sorprendentemente, alguien más sí lo hizo hoy, de manera completamente indeseada e innecesaria. Mi hermano me llamó esta mañana para darme un sermón sobre la importancia de la familia, y decirme que mi trato hacia nuestro padre era terrible, insistiendo en que necesitaba disculparme con él lo antes posible. Llamó desde un número desconocido, así que ni siquiera pude identificar la llamada. Cuando contesté y reconocí su voz, estaba a punto de colgar, pero me detuvo diciendo que si lo hacía, solo probaría su punto de que soy una escapista. Por alguna razón, su comentario funcionó. Supongo que sabe exactamente qué botones presionar para manipularme. Me quedé en la línea y escuché cómo me decía que no podía simplemente huir de mi familia. Que me gustara o no, mi padre siempre sería mi padre, y mi padrastro nunca podría reemplazarlo. No entiendo por qué sintió la necesidad de decir esto, como si todavía estuviéramos en la escuela tomando bandos durante el divorcio. Le respondí que necesitaba mantenerse al margen porque esto era un asunto entre mi padre y yo. Él contraatacó diciendo que debido a mi comportamiento hiriente, nuestro padre había estado miserable e incluso tuvieron que acortar el viaje de campamento, arruinando su visita. Por lo tanto, según él, esto nos afectaba a todos. Luego me acusó de siempre haber estado celosa de él, diciendo que aunque él no podía hacer nada al respecto, yo no podía desquitarme con nuestro padre solo porque él prefiriera priorizar al hijo que siempre había estado a su lado, a diferencia de mí, que lo había traicionado durante el divorcio. Me quedé atónita ante lo infantil e idiota que sonaba. Le respondí que ese tipo de comportamiento era precisamente lo que se podía esperar de alguien que era un niño en cuerpo de adulto. Le aclaré que no estaba celosa de él en lo más mínimo. De hecho, le tenía lástima porque, a pesar de su éxito profesional, seguía siendo emocionalmente inmaduro. Le dije que sin importar sus logros, seguiría siendo miserable y desagradable. Cuando intentó discutir, lo interrumpí diciéndole que si lo hacía, solo probaría mi punto sobre su miseria y desesperación por demostrar lo contrario. Colgué antes de que pudiera responder, lo cual fue bastante satisfactorio a su manera. Probablemente no debería haber hablado con él en absoluto, pero al menos pude desahogarme. También he decidido que durante el resto del viaje, simplemente no contestaré ninguna llamada a menos que sea una emergencia. Actualización 4. Regresé de mi luna de miel hace un par de días.
Aunque seguíamos en modo vacaciones, ayer mi esposo y yo tuvimos que volver al trabajo. Ahora que estamos readaptándonos a nuestra rutina normal, decidí que era momento de enfrentar a mi padre y hablar con él. Después del trabajo, fui a su casa y se mostró bastante sorprendido de verme. Mi hermano también estaba presente, pero simplemente lo ignoré porque no es relevante para mí. Pedí hablar con mi padre en privado porque no quería tener ninguna conversación frente a mi hermano, sabiendo que le sería imposible mantenerse callado y trataría de interferir constantemente. No tenía paciencia para eso. Aunque mi hermano no parecía contento, tuvo que acceder a ir a su habitación para que pudiéramos hablar en privado. Una vez a solas, le expresé a mi padre mi profunda decepción con su comportamiento, especialmente porque creía que nuestra relación finalmente estaba mejorando. Durante los últimos años nos habíamos llevado bien, razón por la cual le había pedido que me llevara al altar. Pero cuando me pidió reprogramar la boda, sus prioridades quedaron claras. Admití que pedirle a mi padrastro que me llevara al altar fue una acción algo mezquina y vengativa, pero también le expliqué que él es importante para mí, aunque de una manera diferente. Le dije que aún no estaba segura si se había presentado ese día porque era mi padrastro quien me llevaba al altar en lugar de él y se sentía competitivo, o si realmente lamentaba haberse perdido mi boda independientemente de quién me acompañara. Le aclaré que a estas alturas eso ya no importaba, porque no podíamos cambiar lo sucedido. Parecía muy afectado hasta ese momento, pero entonces le expliqué que la única manera de manejar esta situación era empezando de nuevo. Reconocí que mucha gente querría que lo eliminara de mi vida para siempre, pero realísticamente eso no es posible, ni es lo que deseo. Como alguien que perdió a su madre por cáncer, soy consciente de lo cruel que puede ser la vida y lo rápido que las personas pueden ser arrebatadas de nuestro lado. Y a pesar de su comportamiento pasado o reciente, he tenido buenos momentos con mi padre que no puedo ignorar. Pero tampoco puedo hacer caso omiso de los momentos difíciles. Por eso, le expliqué que había llegado a un punto de aceptación y estaba dispuesta a darle una oportunidad para reparar todo lo que había estropeado. Sin embargo, por ahora necesitaba que mantuviera su distancia. Le expliqué que necesitaba tiempo para sanar y él debía estar dispuesto a respetarlo. Podría tomar semanas, meses o incluso años, pero eventualmente, cuando me sintiera mejor respecto a él y nuestra relación, podríamos intentar reconstruir nuestro vínculo padre-hija. Hasta entonces, prefería mantener un contacto mínimo. Le pregunté si eso le parecía aceptable. Él asintió y me preguntó si podía abrazarme antes de que me fuera. Nos abrazamos y fue un momento emotivo, aunque contuve las lágrimas hasta estar de vuelta en mi auto. Esta es la decisión a la que llegamos, y creo que funciona, al menos por ahora.